Hola, buenas, gracias por pasar. En esta oportunidad les voy a enseñar cómo tejer este tapiz. La gracia, por qué les quiero enseñar a tejer esto, es porque en un solo tejido podemos obtener varios tipos de puntos. Les puedo enseñar diversos tipos de puntos. Por ejemplo, tenemos el punto cadena, punto alto, punto bajo, el punto puff, el punto elástico. Todo en un mismo tutorial, en un mismo tejido. La gracia de este tipo de tapiz es que se parte desde el centro, luego yo voy tejiendo en redondo y llega un punto en el que voy a tejer de ida y luego me voy a devolver y voy a ir tejiendo en este sentido. No voy a completar la parte de arriba, esto para que la parte de arriba nos quede recta y poder después colgarlo, ¿ya? Así que sería una media circunferencia, ¿ok? Entonces es un tejido relativamente pequeño y rápido, de hecho aquí para que vean la proporción con mis manos, pero sí tiene mucha complejidad por la cantidad de puntos que tiene. Prepárense su tecito y a tejer. Lo primero que les quiero comentar son los materiales que yo uso. En este caso es un algodón. Cualquier algodón que tenga 50% acrílico y 50% algodón sirve. También puede ser un 100% algodón. Lo importante es el grosor. Y en las etiquetas de los ovillos siempre dice para qué palillos es recomendable el tipo de hilo que estamos comprando. Y en este caso es para un palillo del 4 al 6. En esta oportunidad lo voy a tejer con una aguja del 3,5. Yo tejo un poco suelto, así que si ustedes tejen un poquito más apretado, quizás un 4 podría estar súper bien. Y lo voy a enseñar con un hilo color rosado porque en cámara el blanco no se aprecia muy bien por los brillos, ¿ok? Pero pueden hacerlo del color que ustedes deseen. Entonces partimos. Bueno, lo primero que vamos a hacer para empezar a tejer es un aro mágico. El aro mágico lo tengo en el reel, explicado paso a paso con mucho detalle. Así que en esta oportunidad lo voy a pasar solamente porque el tejido es bien complejo y largo para poder ganar tiempo. Y en la primera vuelta lo que corresponde sería tejer 17 puntos altos, ¿ok? Para poder subir con los puntos altos voy a subir con 3 cadenas. En esta oportunidad tenía una ya. Ahí tengo las 3 y voy a tejer 16 puntos altos más dentro del aro mágico. Hago lazada, introduzco la aguja en el aro, saco los 2 primeros y luego tejo los 2 primeros. Allí tendría mi segundo punto alto. Lazada, introduzco en el aro, saco el hilo, paso por los 2 primeros y luego paso por los siguientes 2. Y así por toda la vuelta hasta lograr los 17 puntos altos contando las 3 cadenas de subida. Una vez que ya tenga tejido los 17, lo que voy a hacer es cerrar el aro mágico y voy a cerrar esta vuelta con un punto deslizado entre el primer palito, que sería las 3 cadenas, y el primer punto vareta. Se arma arriba una espiga. Yo paso por ahí, por debajo de las 2 hebras, tomo el hilo, lo saco y lo saco completo hacia el otro lado. Y ahí ya tendría mi primera corrida lista, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer en la segunda? En la segunda corrida corresponde tejer un punto puff de 3 varetas y una cadena, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a levantar primero las 3 cadenas de subida. Y en cada uno de los puntos de la vuelta anterior voy a tejer 3 puntos puff y que van a estar separados por una cadena. Tengo el primer punto. Aquí mismo voy y tejo el segundo a medias porque es un punto puff y voy a tejer el tercero. Una vez que ya tenga las tres varetas, voy a tejer todos los puntos que están tomados y voy a tejer una cadena según el patrón. En el siguiente punto voy a tejer lo mismo, 3 puntos altos, tejo uno, lo dejo a medias, tejo el segundo, también a medias, y tejo el tercero y lo dejo a medias también.
Y cuando ya tenga todos estos puntitos tomados por el crochet, tomo el hilo y lo paso por todos los puntos y hago una cadena. Y así voy a ir haciendo un punto puff y una cadena por toda la vuelta. En total debería tener 16 puntos puff. Bueno, acá ya estoy terminando la segunda vuelta. Tengo 15 puntos puff, me toca tejer el último. Voy a introducir la aguja, tejer uno a medias, tejo el segundo a medias y tejo el tercero también a medias. Paso el hilo por todos y tejo una cadena. Ya ya tendría mi segunda corrida. Lo que corresponde ahora es cerrar con un punto deslizado entre ambas varetas, se arma una espiga y es aquí donde yo voy a hacer mi punto deslizado. Ahí ya tendríamos la segunda corrida. Para la tercera corrida lo que vamos a hacer es tejer un punto puff, pero ahora de 4 varetas y 2 cadenas. Ok, entonces yo lo primero que tengo que hacer es saber que tengo que tejer los puntos puff en estos espacios que quedaron en los puntos de la vuelta anterior. Estoy empezando en la mitad de un punto, por lo tanto tengo que acercarme a este espacio. ¿Cómo lo hago? Con un punto deslizado. Y luego desde aquí comienzo a tejer los puntos puff. Voy a tejer el primero. Subo 3 cadenas. Esa sería mi primera vareta del punto puff. Lazada. Tejo el primero. Tejo el segundo. Y tejo el tercero. Y ahí ya me quedan 4 varetas del primer punto puff. Paso por todos los hilos. Y tejo 2 cadenas. 1, 2. Luego hago exactamente lo mismo en el siguiente espacio. Ahora vamos a tejer en los espacios entre los puntos de la vuelta anterior. Hago el segundo. Tomo la lazada. Introduzco la aguja en ese espacio. Tejí el primero a medias. Tejo el segundo a medias. El tercero. Y finalmente tejo el cuarto. Ok, y ahí cierro todos los puntos y tejo una cadena y 2. Todos los puntos de esta vuelta los voy a ir tejiendo en los espacios entre puntos puff de la vuelta anterior. Algo a tener en cuenta en esta corrida, a diferencia de las vueltas anteriores, es que en la vuelta 1 y la 2 lo que hicimos fue tejer el círculo completo. Y es desde aquí de la tercera corrida que empezamos a tejer de ida y vuelta. Es decir, la cantidad de puntos puff ya no va a ser 16, sino que vamos a tejer 13 puntos puff. ¿Ok? Cuando lleguemos al número 13, vamos a dejar de tejer para comenzar a tejer la cuarta corrida. Bueno, acá ya estoy terminando la tercera vuelta y me corresponde tejer el último punto puff. Tengo 12, voy a tejer 13. En este espacio de aquí voy a tejer el último, 1, 2, 3 y 4. Termino ahí, cierro todos los puntos y lo que voy a hacer ahora es hacer una cadena para cerrar. ¿Ya? Ya ya tendría el centro de mi tapiz y me corresponde ahora tejer la cuarta vuelta. ¿Cómo voy a tejer esta cuarta corrida? Voy a dar vuelta al tejido y voy a comenzar a tejer en este espacio de acá, ¿ok? ¿Qué corresponde tejer ahora? Vamos a tejer unos puntos puff de 7 varetas y van a ir acompañadas de 3 cadenas, ¿ok? Entonces yo introduzco la aguja acá. Paso un punto deslizado y desde aquí voy a tejer 3 cadenas y luego voy a tejer 6 puntos altos para lograr los 7, todos en punto puff. Yo tengo uno a medias, que sería el 2, 3, 4, 5, 6
y 7. Ahí. Cuando ya tenga los 7 tejidos, los voy a pasar todos juntos y voy a tejer 3 cadenas. 1, 2, 3. Entre yo más varietas le pongo un punto puff, más redondito y abultado va a quedar. Y eso es lo que queremos conseguir en este punto, ¿ok? Luego paso al siguiente. Hago lazada, introduzco la aguja, tejo el primer punto vareta medias y luego voy a tejer 6 más. 4, 5, 6 y el último es el 7. Recuerden siempre tejer suelto. Paso por todos los hilos y luego tejo 3 cadenas. Y así voy a ir tejiendo cada punto puff de 7 varetas en cada espacio que se me vaya presentando. Ya voy terminando esta vuelta. Si se fijan, estoy tejiendo por la parte de atrás el punto puff y así queda por el frente. Si están tejiendo, por ejemplo, con un hilo más delgado y estos puntos no les están quedando así, lo que pueden intentar es, en vez de tejer 7 varetas en el punto puff, agregarle. Es decir, pueden tejer 8, 10, los que sean necesarios para que se forme este globo. ¿Ok? Vamos a tejer el último punto que corresponde acá, que corresponde a ese lado de ahí. Y voy a tejer los 7 puntos altos. 5, 6 y el último es el 7. Luego cierro y hago una cadena. Y ahí ya tendría mi último punto puff de esta vuelta. Luego, ¿qué vamos a hacer? Voy a tejer desde aquí, voy a tejer 3 cadenas. ¿Ok? Y voy a dar vuelta al tejido. ¿Ya? Si gustan, para que no se les tuerzan los puntos, lo que se puede hacer es, si yo estoy tejiendo así, puedo dar vuelta al tejido e introducir la aguja por el otro lado. Voy a tejer 1, 2, 3. ¿Y qué corresponde ahora? Ahora vamos a tejer 5 puntos altos por cada espacio entre puntos puff, ¿ok? Estas 3 cadenas cuentan como un punto aislado, no los voy a contar dentro de esto. Y voy a tejer aquí 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí ya tengo un abanico de 5 puntos y en este momento voy a saltarme al otro espacio y voy a tejer 5 más. 1, 2, 3, 4 y 5. Y así voy a ir tejiendo 5 puntos altos por cada uno de los espacios que se forman entre los puntos puff. Ya voy terminando esta corrida. Ya tejí en casi todos los espacios los 5 puntos altos. Y ahora voy a tejer en el último espacio los últimos 5. Tejo 1. Ahí. 2. 3, 4 y 5. Ahí. Y una vez que ya tenga estos 5, para terminar, como partimos con las 3 cadenas desde acá, vamos a tejer un punto alto en este espacio de aquí. ¿Ok? Y ahí sí vamos a cerrar. Así está quedando en este momento y luego nos toca ahora tejer la otra corrida. Bueno, una vez que ya terminé esta vuelta, lo que corresponde hacer es tejer 6 cadenas y un punto bajo, ¿ok? Entonces vamos a dar vuelta al tejido y vamos a tejer
1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el espacio entre estos dos abanicos de 5 puntos, perdón, vamos a tejer un punto bajo. Me voy a meter en este espacio y voy a tejer un punto bajo. Lo voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y luego de estas 6 cadenas en este espacio voy a tejer un punto bajo. Y así voy a ir tejiendo por toda la vuelta. Voy terminando esta vuelta y lo que me corresponde ahora sería tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y aquí voy a cerrar con un punto deslizado. Aquí ya tendría terminada esta vuelta. ¿Y qué voy a hacer ahora? Ahora lo que voy a hacer es tejer 6 puntos altos y un punto elástico. Vamos a dar vuelta al tejido y vamos a tejer 3 cadenas. Y dentro de cada argollita que acabamos de armar, vamos a tejer 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Yo aquí tejí 5 porque las 3 cadenas de subida las cuento como un punto porque así se ve, como si fuese un punto más. Y en este espacio voy a tejer un punto elástico. ¿Cómo tejo este punto elástico? De la siguiente manera. Voy a tejer como si fuese a tejer un punto alto. Voy a hacer una lazada y la aguja la voy a introducir delante de estas 2 hebras que se formaron con el punto bajo de la vuelta anterior. Introduzco la aguja, tomo el hilo, lo paso siempre por delante de esa hebra. Me van a quedar 3 tomados en la aguja, saco los 2 primeros y luego saco los otros 2. Ese sería mi primer punto elástico, ¿ok? Vamos a verlo de nuevo. Voy a tejer los 6 puntos altos dentro de las cadenas de la vuelta anterior, siempre por dentro de la argolla, no entre medio de las cadenas de la vuelta anterior. 4, 5 y 6. Y aquí vendría un punto elástico. ¿Cómo lo hago? Hago una lazada como si fuese a hacer un punto alto y la aguja la voy a introducir detrás de estas hebras formadas por el punto bajo de la vuelta anterior. Tomo el hilo y lo paso siempre por delante de ese hilo que está ahí. Me van a quedar 3 y voy a tejer 1 y 2. Así se teje el punto elástico. Lo que corresponde ahora sería tejer en cada una de estas argollitas 6 puntos altos y en los puntos bajos tejer el punto elástico. Aquí ya voy terminando esta vuelta. Si se fijan, se notan mucho los puntos elásticos. Este punto me gusta mucho porque genera un relieve bien bonito que separa todos los abanicos que voy tejiendo en la vuelta. Y me toca tejer en este momento las 6 varetas o puntos altos de esta cadena, ¿ok? Tengo 2, tengo 3, tengo 4, tengo 5 y voy a tejer la sexta en la segunda cadena que tejí anteriormente para que me quede muy parecida a la primer juego de puntos que tejí antes. Y ahora corresponde tejer la siguiente corrida. En esta oportunidad voy a tejer 6 cadenas y un punto elástico en toda la vuelta, a excepción del primer juego de puntos y el último. En el primero lo que voy a hacer es tejer 3 cadenas, 1, 2, 3. Voy a dar vuelta al tejido y voy a tejer 5 más. 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, me van a quedar 8 cadenas. Y lo que voy a hacer ahora es tejer un punto elástico. ¿Pero cómo lo voy a tejer ahora? Este espacio de acá, esta cara del tejido, es el derecho
y este va siendo mi revés, ¿ok? En esta oportunidad, como íbamos tejiendo por el derecho, el punto elástico lo tejí por delante. Acá, como vamos a ir tejiendo por el revés, voy a tejer el punto elástico por el revés. ¿Cómo lo hago? Hago una lazada y voy a dar vuelta el tejido así para que esta cara quede a la vista y me voy a introducir en el punto completo. ¿Se fijan? Es decir, mirado por esta cara, voy a introducir la aguja en este espacio de acá. Como es un punto alto, es bien grande y voy a introducir la aguja en ese espacio. Entonces, hago lazada, doy vuelta al tejido y ahí, paso la aguja por ese espacio. Sí, ojalá se vea bien. Tomo el hilo y lo paso, recuerden, siempre por delante de ese hilo que vemos ahí. Y voy a ayudarle un poco con esta mano. Y me van a quedar 3 puntos tomados. Paso los 2 primeros y luego paso los otros 2. Ese sería mi primer punto elástico por el revés. Así va quedando por el derecho. Si yo tejiera, en este caso, el punto elástico por delante, el relieve me quedaría por la parte de atrás del tejido. ¿Okay? Y lo que queremos lograr es que este relieve sea continuo por la parte de adelante. Vamos a tejer la siguiente. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tejo las 6 cadenas y me corresponde ahora tejer un punto elástico. Hago una lazada, la sostengo con el dedo y voy a introducir la aguja por delante del punto elástico anterior. Saco el hilo, ahí hago tensión a la cadena y voy a tejer los 2 primeros puntos y los otros 2. Y así voy a ir tejiendo toda la vuelta. Voy a hacerla una vez más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Identifico dónde está el punto elástico de la vuelta anterior, que es ese de ahí. Hago una lazada y voy a pasar la aguja por detrás de ese punto. Tomo el hilo, hago tensión y paso por los 2 primeros. Ahí. Y luego paso por los otros 2. Y así por toda la vuelta. Aquí ya voy terminando esta vuelta. Si se fijan, hemos tejido las 6 cadenas y luego el punto elástico que continúa el punto elástico anterior. Acabo de hacer el punto elástico de la penúltima vuelta, o sea, perdón, del penúltimo juego de puntos. Lo voy a tejer de nuevo para que lo puedan ver. Hago una lazada, ¿cierto? Miro el punto anterior, introduzco la aguja, saco el hilo, me quedan 3 puntos tomados, saco los 2 primeros y luego saco los otros 2. Ahí tendría mi punto elástico y ahora corresponde tejer 6 cadenas, 4, 5, 6, pero al igual que en la primera parte voy a agregarle 2 más para que me queden 8. 1, 2 y voy a cerrar aquí con un punto deslizado. Y así termina esta vuelta. Así quedaría. No se preocupen que esto quede hacia arriba porque después se va a enderezar cuando tejamos la otra vuelta. ¿Qué vamos a tejer ahora? Vamos a tejer 8 cadenas y un punto bajo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, vamos a tejer 1, 2, 3 cadenas, vamos a dar la vuelta y vamos a tejer en realidad 5, vamos a tejerle 2 más. Luego, cuando tengamos esas 5, lo que vamos a hacer es ubicar la mitad de este juego de cadenas muy al ojo, ya, para no tener que contar. Yo hago esto y ubico que es ahí y voy a introducir la aguja al medio y voy a tejer un punto bajo. ¿Ok? Y luego voy a empezar a tejer 8 cadenas. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Ubico la mitad de este juego, que sería ahí, y voy a tejer un punto bajo. Así, me van a ir quedando esos juegos de argollas. Luego tejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en el siguiente voy a tejer en la mitad otro punto bajo. Ok, siempre ojalá por debajo de las 2 hebras. Y así voy a ir tejiendo por toda la vuelta. Aquí ya voy terminando y lo que me corresponde tejer ahora serían 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Las voy a tejer con un punto bajo en la mitad de este arito. Okay. Y lo que voy a hacer ahora para equipararme a este espacio de acá, ¿cierto? Va a ser tejer 5 cadenas, que fueron las 5 que tejí al principio, y terminar con un punto deslizado. 1, 2, 3, 4, 5. Ubico mi tercera cadena y cierro con un punto deslizado. Ok, y ahí ya estaría armada esta vuelta. ¿Cómo voy a tejer esta vuelta que sigue? Voy a subir una cadena y voy a dar vuelta al tejido. Y acá solamente voy a tejer puntos bajos. ¿Cómo lo voy a hacer acá? Primero voy a tejer 5 puntos bajos, porque esta es más cortita. Es sin lazada. 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Y luego de eso voy a tejer 11 puntos bajos en cada una de estas argollitas. Pero aquí es lo interesante, porque lo que voy a hacer es el siguiente juego de puntos, ¿ok? Tejí primero 5 puntos bajos. Lo que voy a hacer ahora es tejer un punto alto en la mitad de este juego de acá. ¿Se acuerdan que acá estamos tejiendo 5 puntos altos? Yo voy a tejer en este puntito un punto alto, ¿ok? Así. Y luego, no sé si alcanzan a ver bien, en este punto bajo voy a tejer otro punto bajo. Perdón, un punto deslizado. Así. Ya, es un poco complejo, pero lo vamos a ir haciendo juntas. Tejo primero 11 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok, 8, 9 y 10, y voy a tejer 11 puntitos. Una vez que ya teja estos 11, cuando llego a este punto bajo, lo que voy a ubicar va a ser en este juego de puntos, que son donde yo tejía 6 puntos altos. Voy a ubicar la mitad. La mitad es esa de ahí. Y aquí yo voy a tejer un punto alto. Hago lazada. Introduzco la aguja. Esto siempre lo voy a ir llevando hacia atrás para que no moleste. Voy a tejer un punto alto. Sería como retroceder y tejer en una vuelta que está mucho más atrás. Y luego ubico el punto bajo que sigue. Y aquí voy a tejer un punto deslizado. ¿Ok? Quedaría así. Vamos a tejer otro. Ya. Acá voy a tejer 11 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Una vez que tejí los 11 y llegué a este punto bajo de acá, ubico la mitad de estos puntos altos que están más abajo. Ahí ese punto sería mi mitad y ahí yo voy a tejer un punto alto.
hago una lazada, tomo esto, ¿cierto? Esto lo tiro hacia atrás y aquí voy a tejer un punto alto. Una vez que tejí ese punto alto, vuelvo a esta parte que estaba tejiendo antes y en este punto bajo voy a tejer un punto deslizado y cierro. Y así. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me compliqué tanto la existencia con ese punto? Porque el tejido en estas partes de acá con el punto elástico me estaba quedando hacia adelante y esto se iba a empezar a ir hacia adelante. Entonces fue una manera de poder unir estas cadenas con la parte de atrás, ¿ok? Para que no quedara esto muy suelto. Si se fijan, como que se abre el tejido de esa manera. Entonces lo que hicimos acá fue unir esta vuelta de acá con estas de acá para que me quedara liso, ¿ok? Entonces voy a mostrarles la última vez y después se repite por todo el tejido. Vamos a tejer 11 cadenas, 1, 2, recuerden que siempre dentro de este aro, no en las cadenas, 3, 4, 5, 6, 7, tenemos 8, tenemos 9, tenemos 10 y tenemos 11. Luego de tejer esos 11 puntos bajos, lo que ubico acá al centro serían estas cadenas, perdón, estos puntos altos de acá. Ubico la mitad, que sería ese de ahí, y hago un punto alto ahí. Para eso, tomo estos puntos, dejo esto atrás y voy a tejer un punto alto. Un punto alto. ¿Ok? Ahí tendría mi punto alto en la mitad. Luego vuelvo a donde estaba tejiendo los puntos bajos y en el punto bajo de la vuelta anterior tejo un punto deslizado. Y así voy a ir tejiendo por toda la vuelta. Ya, acá estoy terminando ya esta vuelta. Entonces lo que corresponde ahora es tejer un punto alto en la mitad de estos de acá. Ahí tejo un punto alto y luego tejo un punto deslizado acá. ¿Ok? Y para terminar definitivamente esta vuelta, esta colita de acá, que es mucho más pequeña, al igual que esta de acá, vamos a tejer los últimos 5 puntos bajos dentro. Tejemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahí terminaríamos esta corrida. ¿Qué corresponde tejer ahora en esta vuelta? Vamos a tejer 8 cadenas y un punto bajo. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Esta parte de acá equivale a una mitad de este aro de aquí. Entonces desde aquí mismo, desde esta puntita, vamos a comenzar a tejer las 8 cadenas. Vamos a dar vuelta al tejido y vamos a comenzar a tejer 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y luego en la mitad de este aro de acá vamos a tejer un punto bajo. ¿Ok? Entonces la mitad, si yo hago así, va a estar aquí. Todo esto muy aproximado, ojalá que quede siempre muy proporcional. Ahí tejí mi punto bajo y luego tejo 8 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paso al siguiente arco y ubico la mitad, que sería esa de ahí, y tejo un punto bajo. Luego tejo 8 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y una vez que ya tejí las 8, ubico el punto medio de este arco, que sería ahí, y tejo un punto bajo. Y así voy a ir tejiendo estos arcos por toda la vuelta.
acá ya voy terminando, entonces voy a tejer las 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas y luego voy a ubicar punto medio, voy a cerrar con un punto bajo, ¿ok? Y acá termino con 8 cadenas también, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y voy a ubicar el final de esta corrida de acá, que sería esta de aquí, ¿ok? Con un punto deslizado, para que me quede esta parte más lisa para después poder cerrar ahí con punto bajo. Y así estaría quedando y ya vamos cerrando por fin este tapiz, que es un poco complejo, pero la gracia está en que uno puede aprender muchos puntos en un mismo tejido, ¿ok? Y para cerrar lo que vamos a hacer es tejer 10 puntos altos en cada uno de estas cadenas que tejimos ahora, ¿ok? Entonces tejemos 3 cadenas para partir y damos vuelta al tejido y en cada uno de estos arcos vamos a tejer 10 puntos altos. Este de acá lo cuento, entonces quedarían 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tejemos esos 10 y luego voy a pasar acá a tejer los otros 10. Así voy a ir tejiendo 10 puntos altos por toda la vuelta en cada una de estas cadenas. Acá ya voy terminando esta vuelta, me queda solamente tejer los 10 puntos altos en esta cadena de acá. Entonces lazada y tejo los 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y finalmente tejo acá la 10, pero la 10, para que me quede muy parecida a esta de acá, la voy a tejer en la cadena de inicio de la vuelta anterior. Ahí voy a tejer esa, que sería la última, ok. Y ahí ya terminé lo que corresponde ahora, porque ya tenemos el trabajo listo, ok. Lo que corresponde ahora es tejer en toda esta vuelta de acá, en toda esta línea de aquí, vamos a tejer puntos bajos para poder regular esto de acá. Bueno, ahora lo que nos corresponde tejer es toda la orilla de arriba con punto bajo. Si se fijan, aquí ya partí un tramo y tenemos que seguir tejiendo todo el largo. ¿Qué hago yo para saber cuántos puntos bajos voy a tejer? Si me pillo con espacios muy grandes, tejo 2. Si me pillo puntos pequeños, tejo 1 en cada punto que se me presente. Y así por todo el largo. Y es solamente prueba y error. Voy probando y voy viendo qué va quedando mejor. Luego desde aquí yo voy a poder tomar el hilo y poder engancharlo a algún soporte como una rama o un coligüe, lo que ustedes tengan a mano. Este es el que tejimos y este es el de muestra. Si se fijan, yo desde ahí enganché para tener la rama y después al final le puse algunas borlas de decoración y estas borlas se las puedo dejar en un videito aparte como reel, porque es muy sencillo y muy rápido. Eso, muchas gracias por seguirme y denle me gusta a la publicación, compartan, sobre todo en estos tiempos de la cuarentena, que esto sirve mucho para poder relajarnos y para poder estar más tranquilos en estos periodos llenos de incertidumbre, ¿no? Así que eso, un abrazo a todas y nos vemos. Chao, chao.